Para muchos ecuatorianos, el cargo fiscal general suena lejano, técnico, quizás hasta burocrático, pero desde esa posición se decide a quién se investiga, a quién no, a quién se acusa. Se determina quién puede perder su libertad, qué casos se abren, cuáles se archivan. Por eso, elegir al próximo fiscal general no es un trámite, es una decisión que termina finalmente afectando a todos. Esta semana cerró la primera etapa del concurso, 74 candidatos, un proceso lleno de dudas y una ciudadanía que tiene el derecho de saber si esto va en serio o no. Y para analizarlo está con nosotros el abogado Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, quien ha seguido este proceso de cerca. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días con usted y con toda la audiencia que nos sigue a través de este medio. A las 12 de la noche de ayer cerraron las inscripciones del concurso para fiscal general. El proceso arrancó con apenas 3 inscritos en el primer corte del 26 de febrero, luego llegaron a ser 17 y después 21, 37, 59, 64 y cerraron con 74. Esta acumulación de última hora revela algo sobre la credibilidad del proceso, quizá que la gente esperó a ver cómo se movían las aguas antes de inscribirse. Mire, Lenin, considero yo que más allá de que hayan postulado ya a último momento, más bien ha sido por la invitación que hemos tenido como gremios profesionales a los abogados en libre ejercicio profesional, a los jueces, fiscales, para que se inscriban en este concurso, tomando en cuenta que, como usted bien lo dice, posiblemente este es el cargo más complicado, más complejo y más importante que tiene nuestro país. Y no valdría que dicho concurso no cuente con perfiles profesionales que estén interesados en participar en este concurso. Dígame algo, la institución que preside, el Colegio de Abogados de Pichincha, integra la Comisión Cívica de Seguimiento al concurso. ¿Les dieron a ustedes el acceso y las herramientas reales para hacer un seguimiento efectivo a esta fase? Mire, de una u otra manera existe la veeduría formal, que es parte del Consejo de Participación Ciudadana, y nosotros que estamos externos y que estamos haciendo este seguimiento al concurso del Fiscal General del Estado. Nosotros hemos accedido a través de la página de la web del Consejo de Participación Ciudadana y hemos obtenido la información. Sin duda alguna, en algunos momentos no hemos tenido ella y por eso hemos hecho algunas solicitudes que de una u otra manera, con cierta tardanza, pero sí nos ha entregado la información el Consejo de Participación. Entonces, ok, ustedes han hecho un llamado para que se inscriban abogados de alto perfil, con merecimientos, con probidad notoria y que participen en este concurso. ¿Qué opinión les merecen en una primera revisión los candidatos que se inscribieron? Allí están el exministro José de la Gasca, la jueza Daniela Camacho, el exjuez Sanmo Macías, el fiscal encargado, el actual fiscal encargado Leonardo Alarcón, entre muchos otros. De una primera revisión, ¿observa usted entre los participantes perfiles sólidos e independientes para dirigir la Fiscalía en medio de una guerra contra el crimen organizado? Mire, de la primera revisión se puede denotar que existen perfiles interesantes, jueces de la Corte Nacional, jueces de la Unidad Anticorrupción, exjueces de la Corte Nacional, fiscales, exfiscales, abogados en libre ejercicio profesional. De una u otra manera, esto nos permite hacer un primer análisis y considero que sí existen perfiles interesantes. Ahora, de acuerdo a su pregunta, Lenin, ¿existe independencia? Eso habrá que verlo ya en función del concurso, del avance del concurso, pero sí hay que indicar que es necesario que se dé la probidad dentro de este concurso. Probidad notoria que no solo hace referencia a que tenga conocimiento en materia penal, o en procedimiento penal, o en litigación oral, sino que además también tenga esta probidad patrimonial o económica, esta probidad política y la probidad profesional. Puedo adelantar y decir que respecto de la probidad profesional considero que los cuadros no están vinculados en sí con delitos de narcotráfico, lavado de activos, delincuencia organizada, o no se han dedicado a defender ese tipo de delitos o solo ese tipo de delitos, con lo cual da una buena mirada hacia lo que puede pasar en este concurso. ¿Y sobre la probidad política?
Mire, lamentablemente esa es una de las cosas que nosotros indicamos, y me refiero como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que en un momento fui recibido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y yo indicaba que el filtro que se debe dar a este concurso debe tener tres tipos de probidades. Probidades que son importantes para poder determinar quién está calificado y quién tiene las credenciales para llegar al puesto. Pero referente a la probidad política, considero que no debería, mi criterio muy personal, no debería estar una persona que haya estado vinculado con un partido político, con la defensa de ciertos personajes de un partido político, y con ello podríamos llegar a seleccionar o a designar al mejor postulante o mejor postulante como mujer al cargo de fiscal. Ese criterio, que es fundamental en el rubro independencia, que es una de las características que debe tener la persona que llegue a la Fiscalía General, ¿está contemplado dentro del concurso? ¿Es algo que se va a evaluar, que se va a valorar y que va a servir para dejar de lado a quien no tenga esa libertad para decidir, para impulsar ciertos procesos, para no ser un títere, un elemento utilitario de los poderes políticos? ¿Está contemplado en el concurso o es algo que se aspira pero no consta en el documento? Debo indicar que dentro del reglamento no existe esta probidad a lo que hemos hecho referencia o estos requisitos que he indicado, y por tanto más bien el trabajo ahí es de la comisión de selección, pero la comisión de selección podría tomar en cuenta o no tomar en cuenta toda vez que no está en un reglamento, pero por bien de nuestro país, por bien del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, considero que no debería tomarse en cuenta a personas que estén vinculadas de una otra manera políticamente con el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque si pasa ello, muy posiblemente podría quedar en la impunidad ciertos delitos en los que no se quiere hacer mención o que no se quiere investigar. Y eso no sería sano tanto para la sociedad ecuatoriana como el gobierno nacional. Entonces, queda en manos de la comisión de selección donde 6 de sus 10 integrantes no debieron ser admitidos porque no cumplían con los requisitos. La veeduría ha advertido de un patrón de riesgo que compromete la legalidad. Si el concurso está en manos de esa comisión, en donde eligieron como presidenta a la peor puntuada, ¿qué garantías tiene la ciudadanía de que va a ser un proceso serio y no uno en el que, por ejemplo, se inventen inhabilidades para dejar fuera a quienes pudieran ganar por méritos? Mire, Lenin, qué importante su pregunta, y ahí debo hacer 2 cuestionamientos. El primero, valga decirlo, que el reglamento para el concurso de fiscal estaba construido de una manera tal que quienes iban a ser parte o postularse para la comisión de selección deberían tener los mismos requisitos que la autoridad que se va a nominar. En este caso, para fiscal general, es decir, tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional, conocimiento en materia penal, procedimiento penal, etcétera. Pero la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana tiene ciertos requisitos que son básicos de una otra manera, como tener el tercer título en cualquier área, no en derecho exclusivamente, ser ecuatoriano y no tener ningún proceso. Entonces, si la ley está sobre el reglamento, obviamente se cumplió lo que dice la ley, pero no es lo que realmente queríamos. Pero para ello considero que la veeduría, tanto interna como externa, podríamos hacer un trabajo adecuado para poder transmitir cómo se va desarrollando el proceso y con eso, de una u otra manera, dar la legitimidad que requiere dicho concurso. Por eso, Lenin, también hemos propuesto que en este proceso, que va a tener 2 importantes, mérito y oposición, mérito calificado sobre 50 puntos y oposición calificado igualmente sobre 50, pero dividido en 30 en prueba escrita, 20 en prueba oral, y se podría pensar que la prueba oral podría ser subjetiva. Para ello, lo importante es que se haga la invitación a la academia para que las universidades propongan nombres de catedráticos en materia penal y que sean ellos los que califiquen esta prueba oral, y con eso, de una u otra manera, se podría dar legitimidad al concurso. La comisión de selección tiene delegados de todas las funciones del Estado: la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la electoral, la de transparencia. En este país, abogado, donde el gobierno tiene influencia en todas estas funciones, ¿cuántos de ellos son verdaderamente independientes?
Mire, considero que una base importante es la independencia judicial y en el constructo de la norma se debería haber preveído esta independencia judicial. Pero ¿qué es lo que tenemos? Y no solo allí, sino también en el Consejo de la Judicatura, y es que muchas personas podrían estar vinculadas con instituciones que son parte o que tienen que ver con el Estado, y eso quebraría o rompería o no daría la probidad necesaria de esta independencia judicial a la que se hace referencia. Cuando dicen que el fiscal ya esté elegido y que solamente falta que se desarrolle y que termine el concurso, ¿a usted qué se le viene a la cabeza? Considero que no, considero que el concurso está iniciando, que hay muy buenos perfiles y que es cuestión de la sociedad ecuatoriana, a través de estas veedurías a las que he hecho referencia, seguir el control de cómo se va desarrollando el proceso para el concurso y con ello dar las alertas sobre irregularidades que podría haber y con ello determinar si es válido o no es válido. Pero lo importante es que sí necesitamos ya en el cargo al fiscal general del Estado para que se pueda desarrollar todos los procesos investigativos o los procesos penales que están en camino. Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, también de la Federación Nacional de Abogados. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Leo.